Padre Celestial, según Juan capítulo 14, 9, no es el Padre, porque dice la Escritura, el Padre del Señor Yeshua es Mesías. Nos dice, ¿verdad? Juan capítulo 14, 9. El Padre del Señor Yeshua. O sea, que hay un Padre del Señor Yeshua. ¿Sí? Como yo se fue puesto como segundo después de Faraón, ya venía ya de una edad, pero no con Faraón, así Yeshua fue elevado después de su resurrección para ser segundo después del gran rey celestial. Pero no es el gran rey celestial. Porque se habla específicamente del eterno, ¿verdad? De que vamos a estar en la presencia del eterno. Eso quiere decir que el eterno nos ayude a no poner realmente nuestra mirada al incansable, sino al oír, creador del cielo y la tierra. Esto quiere decir que ahora pues no fuiste vosotros los que nos enviaste, sino Dios, el que me ha puesto como padre el varón. Esto es importante. Dios ha puesto como padre de Faraón y el Señor de todas las cosas y el poderoso de toda la tierra de Egipto. Según lo que hemos hablado de la palabra en términos de Ar, los tres cargos que Dios se recibió del Faraón corresponden a los tres cargos del Mesías. Primero, le puso como Ar, como amigo, como patrón, según Isaías 9:6. Lo puso como señor de toda la casa, Hebreos capítulo 3, verso 6. Y lo puso como gobernador sobre todo el mundo, Mateo capítulo 28, 18. Y dice, daos prisa y subid donde mi padre y decidle, así ha dicho tu hijo Joseph, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Eso fue lo que les mandó a decir a los hijos, al padre, ¿no? A Jacob. Las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos. Subid donde mi padre. Esto alude al arrebatamiento por medio de lo cual todos los que son del Mesías subirán a la tierra de Israel desde los cuatro ángulos de la tierra, como está escrito en Isaías 11:12. Alzar para allá, figurada Mayigas, significa se acercó a él. Se acercó a él. Fue una gran oportunidad que se presentó allí en Judá, acercarse al virrey. No sabían si le iban a colocar los guardias y le iban a impedir, ¿verdad?, ese acercamiento. Acercarse a una persona sin la autorización de las autoridades puede significar muerte o meterlo preso, ¿verdad? O matarlo, ¿verdad? Por faltar la autoridad. Y como yo se sabía de quién se trataba, que se estaba acercando, no se lo olvide. No se lo olvide. Y lo hizo, obviamente, tras la situación que se presentó. ¿Cuál es la situación que se presentó para que Yehudá se acercara? Obviamente, fue una estrategia que muchas veces los líderes deben hacer para conseguir lo que se ha planteado en vista de las circunstancias que estaban viviendo. Vamos a ver, a buscar en Romanos, capítulo 8, lo tenemos allí, uno que está buscando Hechos capítulo 7 y Efesios capítulo 12. ¿Quién busca Romanos? Que lo tenga. Romanos, que no pendiente, Hechos capítulo 7. Amén. Están todos. Hechos 7. Hechos 7, versos 9 a 16. Y Efesios que no buscan. Rápidamente, entonces sabemos que Vayingá proviene de la raíz Hisham, que connota un acercamiento físico o emocional. Los acercamientos
Puede ser físico o emocional, o dependiendo de la edad. En este caso fue un acercamiento físico que hizo Yehudá. En español se traduce literalmente como y se acercó. El nombre se hace referencia al momento en que Yehudá se aproxima al rey de Egipto, que es su hermano José. Aunque aún no lo sabe, Yehudá no lo sabía, para interceder por su hermano Benjamín. Se acuerda que Benjamín, obviamente, intencionalmente, Joseph le manda a colocar la copa en su saco, en su costado del saco, y cuando él anuncia de que se había extraviado, se había perdido, se había llevado, se había robado, porque pudieron haberlo colocado de diferentes maneras, empezaron a revisar los sacos de los hermanos, y resulta que donde se consiguió la copa fue el saco de Benjamín. Obviamente ya la historia sabemos que fue algo intencional para dejar a su hermano, obviamente su hermano querido, su hermano del padre y de madre, ¿verdad? Aunque su hermano no lo sabía ni su hermano tampoco lo sabía, la intención de Joseph fue de que se quedara para comer, no sé, algo para regalarle, cualquier cosa. Lo cierto que había muchas emociones allí involucradas. Viendo a sus hermanos frente a frente y ellos viéndolo a él, sin saber quién era. Obviamente Joseph estaba con unas indumentarias totalmente distintas a las que acostumbraban los hebreos vestir. Estaban como un egipcio totalmente maquillado y todo, y obviamente sus hermanos no le pudieron reconocer. Y ya habían pasado unos años. 22 años. Nada, 22 años. De un poder alejarte de un familiar, hay rasgos que todavía se mantienen, pero otros, ¿verdad?, cambian. A lo mejor yo estaba más poquito, estaba más envejecido. Lo cierto que no era el muchacho que ellos dejaron de 17 años. Pero era el mismo muchacho. Y el muchacho había crecido, se había casado, había tenido 2 hijos, su mujer era una egipcia, ¿verdad? Pero no perdió su identidad. Porque dice que era nunca. Bien, El Talmud dice que era una hija de Mira, de Nina. esposa de José. Sí, No es que tiene. sí, es posible. Siempre uno, como se dice, entrar a las cosas, como el que. Lo cierto es que vemos que el tema principal aquí es la confrontación y el sacrificio de Yehudá. Yehudá se acerca a Joseph y ofrece un discurso emotivo en el que se ofrece a sí mismo como esclavo en lugar de víctima. Porque como lo dije, cuando consiguieron la copa, entonces fue la esposa de Joseph es dejar a Benjamín. Ahora Benjamín se queda aquí con nosotros en el palacio y le dicen ustedes, wow, esos hombres empezaron a sudar frío porque obviamente lo que su papá Jacob tenía era justamente eso, que no le pasara nada a Benjamín, y justamente a Benjamín le pasa. Se queda Benjamín. ¿Y quién impide ahora dejar que el rey decida sobre el destino de Benjamín? Pero Benjamín se queda, no hay por qué discutir. En él estaba la copa y bueno, tiene que ir a la cárcel, allá, no sé, algo iba a suceder.
Pero entonces estaba Yehudá, que se ofreció a su padre de garantía si algo iba a suceder. Y de verdad como que digo, va a suceder. Y él fue el que se puso como Yehudá. Entonces él comienza la reducción de este historia es que se secó, porque ya se secó, obviamente, y le puso, ¿verdad? Para que no deje hablar de esclavo al de María Benjamín, para evitar que su padre Jacob muera de dolor por perder a su otro hijo. Esos hombres estaban allí bien consternados, porque no entendían qué estaba pasando. Primero fueron, buscaron todos los cereales, todos los trigos, todo lo que se llevaron y se le devolvió todo el dinero que iban a buscar y ahora sucede. Entonces es bastante confuso para él todo lo que venía sucediendo. No lo entendían, estaban vueltos locos. Lo que estaba aconteciendo. Entonces la revelación de Joseph, al ver toda la confusión que se le había creado y también sus sentimientos encontrados en Joseph, dice que al ver la lealtad, ¿verdad? Y el arrepentimiento genuino de sus hermanos, ¿verdad? Porque estaba aconteciendo, dice que José no pudo contener más y ordena que todos los egipcios salieran de la sala y se revela su identidad. Revela su identidad. Y le dice, yo soy José, aún mi padre vive. Wow. Dos asuntos importantes, ¿no? Una que dice, yo soy José. Me imagino que eso cayeron impactados, ¿verdad? Porque ellos dijeron, mi otro hermano está desaparecido, o un lío, se inventaron cualquier cosa. ¿Qué habrá sentido? Yo sé, no sé, José ahí, cuando ellos le dijeron eso. Una indignación terrible, indignado. Que fue una mentira tras otras. Y eso muchas veces lo que lleva al mentiroso, ¿no? Que va a encubrirse una mentira tras otra. Y todavía ellos mantenían esa mentira lo traen como algo veraz, como algo que se cita. Entonces, obviamente, cuando dice yo sé, aún mi padre vive, pues ellos se lo habían dicho. Y ellos le dicen, no, tenemos un padre y tiene un hermano que está allá, pues mi padre ya está bastante anciano y quizás él no puede enviar al hijo menor porque entonces sería la gran tristeza para él si ese hijo le pasara algo. Imagínense, no debe hacer algo así que ya le contamos que nuestro padre vive, ¿verdad? Pero en realidad Joseph, como sabía que habían mentido varias veces, no sabía si estaba nuevamente ocultando o diciendo una mentira, si realmente vivía o no vivía, o no se estaba inventando de que no estaba, de que estaba vivo, y no era así. Entonces, cuando él revela, yo soy Joseph, mi padre aún vive. Oye, yo no me sigan mintiendo, dígame realmente la verdad. Porque ya de aquí, lo que pasa va a ser la consecuencia, ¿verdad? De sus malas acciones. Ahí yo pienso que llegaron se les movió a ellos todo el piso para poder decir, sí, sí, vive mi padre. Ahí, ¿por qué le dice mi padre aún vive? ¿Por qué se lo dice? Porque cuando ellos regresan, cuando habiendo quedado Simón encarcelado, regresan y le dicen de que tienen que llevar a Benjamín a Egipto, porque si ellos no llevan a Benjamín no van a ver el rostro de él. Entonces Jacob le dice que prácticamente si llevan, él se siente muerto por el José, viene guardando luto. Ahora se van a llevar a Benjamín. Porque él le dice y le repite cuando le cuentan de que José fue muerto por una bestia, un animal que le enseñan la túnica ensangrentada, él muere. Entonces,
José, sabiendo que su padre estaba en esa condición, que había muerto por él, ahora le dice, mi padre vive aún. O sea, sabiendo de que, Superó, superó aquella crisis. porque Jacob dice, mataron a mi hijo José, ya para qué vivir, pues, ya estoy muerto. Ustedes me han matado y ahora se van a llevar al menor. Amén. Entonces José, sabiendo eso, le dicen, pero ellos no entienden. Ellos, como tú acabas de decir el Goy, él está con toda una vestimenta egipcia, con todo un maquillaje. No sabe, no se da cuenta que es su hermano. Cuando ellos le dicen, anillo, sé, A no mí, entiende, no yo entiende. soy. Tiene que decírselo por segunda vez. Así En es. el versículo, Entonces, el plan divino se ve aquí reflejado. El perdón, Dios se consuela a sus hermanos, pidiéndole que no se sientan culpables, primeramente, por haberlo vendido, pues interpretan su sufrimiento como un plan de Dios. Ya Dios había concebido de todo lo que le había ocurrido, que era plan de Dios, para enviar a Egipto ante ellos y así salvar la familia de Ham. Esa dimensión espiritual solamente la tenía él. En el momento cuando fue un grado de Israel, cuando él pudo percibir lo que sus dos sueños tuvo de sus hermanos. Y obviamente él pudo entender, discernir, interpretar el significado de esos sueños que se le estaban haciendo realidad. Así como el sueño del portero y el sueño del panadero, así como el sueño del faraón, que apenas estaban pasando 2 años y se manifestó justamente la presencia ciudadana delante de él. Se vio evidenciado, obviamente, que hicieron tal cual fue el sueño. Todos se pegaron, todos lo reverenciaron. Quizás a lo mejor yo sé allí pudo haber sentido consultado también. En ver de que ese acontecimiento de que sus hermanos llegaron, se encontraron ante él, de esas espigas que se doblaron, de esas estrellas que adoraron, ¿verdad? Cuando el Señor vuelve una realidad. Y aún faltaba su mamá y su papá, que era el sol y era la hija. Pero ahí simboliza una profecía mesiana, una profecía que es importante. 4. El descenso de aquí. El faraón invita a la familia de Jacob a vivir en Egipto. Jacob, tras recibir la noticia de que Joseph vive, desciende con toda la casa, 70 personas en total, y se establece en la región de Gosén. Gosén era como el sitio privilegiado de Egipto, donde la tierra era muy fértil, ¿verdad? Donde podía pastar el agua, reunía cuatro condiciones para que su familia estuviera allí. Aparte de eso, que estaba retirado, cuestión de que lo hizo con intención de que sus hermanos, su familia, no se asimilaran a las costumbres egipcias. Y esa es una de las cosas que muchas veces ocurre con nuestras familias, con familiares cuando inmigran a otras naciones. Cuando inmigran a otras naciones y se acostumbran a ellas, difícilmente retornan. Yo le digo a mis hijos, ¿qué buena Venezuela? Me hacen así, no, un modo de vida diferente, ¿no? Se acostumbrado. hay un comentario de que él lo lleva a vivir cerca de él, porque cuando él llora, dice que sus gritos, su lloro, se oyó el malaje, que el faraón oyó el lloro de José,
O sea, José y su hermano comenzaron a vivir juntos, vivían también en José. Sí, ellos de una otra manera, claro, hubo un acercamiento porque no está Gosen en cuanto a distancia, si estaban bastante retirados de reinado, De sí, pueblo, de la del pueblo. Pero lo hizo con esa intención, obviamente para que no se contaminara. Sin embargo, no dejaron de durarse con el tiempo, porque saben que el tiempo que transcurrió, los 120 años que murió Joseph, la población creció y salieron de los límites que se le había establecido a ellos. Lo cierto es que eh, eh, el punto 5 de este resumen, de preservar la identidad, se trata de que las familias se establecen en un lugar separado para evitar la asimilación cultural y religiosa de los egipcios, permitiendo que comiencen a formarse con una nación con una identidad propia, una nación con identidad propia. Uno sabe que lo que ocurrió justamente y lo que ha ocurrido generacionalmente en la historia del mundo de Israel ha sido producto de la civilización. Y creo que, bueno, no me quiero adelantar porque es parte de la secuencia que seguimos por el estudio de las buenas parechas, que vamos a entender un poco por qué ese fenómeno, ¿no? De que ocurre un tiempo, una ocurrencia, una prosperidad, toda una bendición que le viene al pueblo de Israel, pero después viene una gran tragedia. ¿Qué ocurre? Justamente eso. O sea, estas palabras son clave aquí, que él evita de que su familia, el pueblo, se asimile. ¿A qué se asimila? A las costumbres, a las tradiciones, a la religiosidad de los pueblos donde están habitando. Y eso es lo que realmente ha sucedido cuando estuvieron en Egipto, cuando pagaron el desierto, cuando llegaron nuevamente a la tierra prometida y empezaron a establecerse y a habitar, y luego empezaron a adoptar y a casarse con mujeres y hombres de otra nación. Por eso que desde el principio vemos que el Eterno le pidió al pueblo de Israel que no se mezclaran. El no mezclarse o el mezclarse significa es que pierdan su identidad. Y eso realmente la situación luego de la pérdida de identidad en el pueblo que ha asumido otras culturas que han incidido y han repercutido en la vida del pueblo. ¿Sí? Lo vamos a ver en lo que sucedió. Por eso que el pueblo de Israel ha tenido altos y bajos, y aún estando en esta época, ellos siguen asimilando. Sí, así es. Aún conociendo la Torah, todavía se siguen asimilando. como, Son, como un comentario, ¿no? ¿Por qué Elohim no permitió que Isaac fuera a Egipto? El Eterno se lo prohíbe, ajá, ¿ya? Pero en este caso de la hambruna que hubo, Egipto había crecido y era una potencia económicamente, era lo más grande, país más próspero. Pero cuando le dice descendamos, cuando la escritura dice descender de Israel, es porque Israel es el país más alto espiritualmente que hay. Y en este caso Egipto era el país donde estaba toda la pecaminosidad, toda la idolatría. Por eso que no permite Elohim que se contaminara por los egipcios, porque era lo más bajo, lo peor. ujú, Espiritualmente, Israel es el país más alto espiritualmente. Por eso que la gente cuando va a Jerusalén asciende así. a ese sitio que es espiritualmente lo más alto. Yo recuerdo que hace algunos 30, 40 años atrás se consideraba incluso Roma como país espiritual, como país santo.
Posteriormente a los años, ese concepto fue eliminado y solamente es Israel, Jerusalén, el lugar más espiritual, la Qur, donde mora la Shekinah de hoy. Amén. Amén. Voy a pedir rápidamente, porque ya es cierto, si tiene en este episodio donde Joseph se ve animado, los hermanos diciendo que Dios fue que lo envió allí y le ha puesto como padre de Faraón. Esa palabra padre se habló en esta semana de la niña, que va a ser señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora tendrá que subir rápidamente a su padre y decirle que Dios es señor de todo Egipto y que baje allí sin demora. Que descienda, que descienda. ¿Ah? Habrá un lugar en la tierra de Goshen para todos, incluso el ganado. Joseph proveerá para ellos, para todas, pero porque todavía quedan 5 años de hambre. Ya no habían pasado 2 años. Después de esto, se echa sobre el cuello de su hermano, Benjamín, y los dos lloran. También besa a sus hermanos y llora sobre ellos. Y luego conversa. La noticia le llega a los hermanos de Joseph, llega a la casa del faraón, y esto le agrada al faraón y a su siervo. Y él anima a Joseph, obviamente, que envíe a sus hermanos con las 20 cargadas de la tierra de Canaán para buscar a su padre y a su familia, que luego volvieran. Así recibirán lo mejor de ellos. Ahora pues, cuando dice, no fuiste vosotros los que me enviaste, sino Dios el que me ha puesto por padre y señor de toda su casa y gobernar sobre la tierra de Egipto. ¿Qué significa para nosotros esa cuando él expresa que él es padre? ¿Qué significa ser padre? ¿Verdad? Joseph decía que Elohim lo había puesto como un padre del faraón. No es que era su papá. ¿Verdad? Es imposible que uno pueda ser padre de alguien que no ha engendrado. Y la respuesta está que significa que el término hebreo de padre es Ab. Pero Ab tiene varios significados. Según el comentarista Rachid, no solamente significa padre, sino también consejero. Consejero, amigo o patrón. O patrón. En cuanto a la relación de Joseph tenía con el faraón, podemos deducir entonces que el título de Ab, padre, no significa que no se fuera de origen del faraón, que haya sido el padre del faraón o que tuviera un puesto mayor que el faraón. Sería absurdo puesto que el faraón que le dio en su cuento, por eso siempre quedó como mayor que él. Él le dijo, yo te pongo como faraón. No que me dijo, tú eres el faraón, pero yo te pongo como un faraón. ¿Verdad? Entonces se quitó el anito y se lo colocó a ella. ¿Cierto? Entonces, él lo instala como una persona que en un puesto de autoridad, siempre el que instala siempre es la autoridad. Se mantiene la autoridad. Y después de haberlo instalado en su puesto, sigue siendo mayor en autoridad y responsabilidad. El delegado tendrá que rendir cuenta de su administración al que lo instaló. Es decir, Joseph estaba instalado como un administrador. ¿Ok? Entonces, así Joseph fue puesto como consejero íntimo del rey de Egipto. Así que se puede entender que este título de Ab, de padre, entonces no se refiere a que es padre biológico, sino su consejero. El consejero de alto rango. No hay alguien superior a él. ¿Ok? Algo similar pasó con el Mesías Ben Yosei. Él recibió del Eterno el cargo de Ab.
Y eso es algo que muchas veces necesitamos decir. En relación a la creación, sin ser superior o igual del creador, que es uno solo con él. La comparación con Joseph nos puede dar una explicación satisfactoria de uno de los 8 nombres dados al Mesías en la profecía de Isaías 9, verso 6, donde está escrito: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos fue dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, fuerte, ego, padre, eterno príncipe de paz. Basándonos entonces en lo que pasó con Joseph, la figura profética del Mesías, podemos llegar a esa conclusión de que cuando el Mesías es llamado Padre, no quiere decir que es el Padre del Creador, ¿verdad? Es el consejero, es dar un consejero. No implica que ese es el eterno, o le iguale, o tenga la misma posición, o lo supere. Ninguno puede igualarse al eterno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni lo que está escrito en Primera de Reyes 8:23 y Segunda de Crónicas 6:14, donde dice que Dios de Israel no hay Dios como ni arriba, ni en los cielos, ni abajo en la tierra. En Primera de Corintios, capítulo 8:6, encontramos el título de Padre, que significa el originador de todo, como está escrito: no obstante, para nosotros no hay un solo Dios. El Padre de quien todos son hechas todas las cosas. Y nosotros somos de Él, el Señor, Yeshua, Mashiach, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. Según este texto, es obvio que Yeshua es el Mesías y no es Dios. Entonces, eso es presente porque nos dice la palabra, no deducimos yo. Repite esa parte, por favor. Según es obvio que Yeshua es el Mesías y no Dios. ¿Ok? Es exclusivo del cargo del Padre en sentido original, y el Eterno es originador, el Padre de todas las cosas. Todo lo que hay afuera de Él ha sido creado por Él, incluso el Mesías. Amén. Fue creado. Y Yeshua, el Mesías, que es el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. O sea, ya Yeshua existía, ¿verdad? Preexistía, porque por Él fueron creados. Por Él, por eso que en Bereshit es una palabra polisémica que significa por causa de, o por razón de. Bereshit es primicia, a consecuencia o por motivo de la primicia fueron creados los cielos y la tierra. O sea, Yeshua es la primicia. Por Él fue hecho todas las cosas. Y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Entonces, el Creador tiene ya en su plan, ¿verdad?, redentor, la figura del Mesías que se va a manifestar en un tiempo futuro, que no es ahora, pero que estaba entre los humanos. Y eso es que tener esa convicción del plan redentor del Eterno. Entonces, el Mesías existía en la mente del Padre antes de la creación y fue propósito de la creación y el modelo que el Todopoderoso utilizó para crear todo. Para crear todo. O sea, por Él fueron hechos los cielos y la tierra. Sin embargo, según el mensaje profético mesiánico que hay en el relato de Joseph, vemos que después de la resurrección del Mesías, fue puesto como Padre. Fue puesto como Padre en el sentido de amigo íntimo del Padre Celestial, y como el patrón de la casa del Padre Celestial, y como gobernador de toda la creación. ¿Sí? Cuando sucedió la resurrección y fue elevado, se le dio nombre, sobre todo nombre, y se colocó al lado, ¿verdad?, a la diestra del Padre.
para corregir, para gobernar, ¿verdad? Porque la misión y el propósito por el cual fue creado fue cumplido. Y ahora, ¿verdad? Sobre él está la potestad. Por eso que toda rodilla se doblará y todo confesará que Yeshua es el Señor. Amén. Sí. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Aunque Joseph se parecía al faraón, según el capítulo 44, 18, no era el faraón. Se vivía como faraón, se puso el anillo, gobernaba como faraón, pero no era el faraón. Amén. ¿Sí? Por eso Yeshua mismo lo declaraba. Todo lo que yo hago es lo que yo veo que hace el Padre. Y todo lo que yo hago es lo que me indica el Padre que lo haga. Queriendo decir que hay, ¿verdad?, un creador superior a el rango de Mesías, de hijo que se le dio a Yeshua. El Eterno propició a Yeshua para que lo conociera. Para que lo pudiera votar. Ya, es que tengo el tiempo ya, quiero porque se va la idea que yo sé que quieren intervenir. Aunque yo se parecía al faraón, entonces no era faraón, aunque Jesús se parezca al Padre Celestial, según Juan capítulo 14, 9, no es el Padre, porque dice la Escritura que el Padre del Señor Yeshua es Mesías. Nos dice, ¿verdad? Juan capítulo 14, 9. El Padre del Señor Yeshua. O sea, que hay un Padre del Señor Yeshua. ¿Sí? Como yo se fue puesto como segundo después de Faraón, ya venía ya de una edad, pero no con Faraón, así Yeshua fue elevado después de su resurrección para ser segundo después del gran rey celestial. Pero no es el gran rey celestial. Porque se habla específicamente del eterno, ¿verdad? De que vamos a estar en la presencia del eterno. Eso quiere decir que el eterno nos ayude a no poner solamente nuestra mirada al encarnado, sino al Elohim, creador del cielo y la tierra. Esto quiere decir que ahora pues no fuiste vosotros los que nos enviaste, sino Dios, el que me ha puesto como padre el varón. Esto es importante. Dios ha puesto como padre de Faraón y el Señor de todas las cosas y el poderoso de toda la tierra de Egipto. Según lo que hemos hablado de la palabra en términos de Ad, los tres cargos que Dios se recibió del Faraón corresponden a los tres cargos del Mesías. Primero, le puso como amigo, como patrón, según Isaías 9, 6. Lo puso como señor de toda la casa, Hebreos capítulo 3, verso 6. Y lo puso como gobernador sobre todo el mundo, Mateo capítulo 28, 18. Y dice, daos prisa y subid donde mi padre y decidle, así ha dicho tu hijo Joseph, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Eso fue lo que les mandó a decir a los hijos, al padre, ¿no? A Jacob. Las cosas se verán rápidamente en los últimos tiempos. Subid donde mi padre. Esto alude al arrebatamiento por medio de lo cual todos los que son del Mesías subirán la tierra de Israel desde los cuatro ángulos de la tierra, como está escrito en Isaías 11, 12. Alzar un estandarte entre las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos en Judá de los cuatro confines de la tierra. En Mateo capítulo 24, verso 29, 31, está escrito, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo y con poder, con gran gloria. Y él enviará a sus ángeles un gran chofar y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos de los extremos de la tierra al lado. Este texto nos enseña
que el arrebatamiento vendrá después de la gran tribulación, como en los tiempos de Elías. Como hubo una sequía de 3 años y medio, parece ser que el tiempo de la gran tribulación durará 3 años y medio, que sería la última parte de los 70 semanas de Daniel. Durante ese tiempo, la persecución sobre los fieles será peor que antes. Si ahorita estamos viendo persecución con el pueblo judío y con los cristiandad en Nigeria, en otros países donde los musulmanes están persiguiendo y están, ¿cómo se llama? Decapitando, ¿verdad? Dice que los últimos tiempos serán peor que lo que se está viviendo ahí. Ahorita estamos en una tribulación. Esta es la tribulación. Si muchos dicen que estamos hablando de tribulación, esta es la tribulación. Estamos en plena tribulación, ¿verdad? Pero vendrá una gran tribulación después de todo que contenta este periodo. En el capítulo 24 hay varios tiempos en los eventos finales que deben ser considerados. Primero, el principio de dolores de parto. Mateo capítulo 24 versos 5 al 8. Los dolores de parto, obviamente en Mateo 24 del 9 al 14, lo que quieran anotar, la gran tribulación, como lo dice Mateo 24, 15 28, y la venida del Hijo del Hombre y la ira de Dios. Capítulo 24, verso 29 3. No es lo mismo la gran tribulación que la ira de Dios. No es lo mismo. La gran tribulación será para Jacob. Para Jacob. Para los simples. Según Jeremías 37, donde está escrito: ay, porque gran es aquel día, grande es aquel día, y no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, es decir, Israel. Más de ella será librado. La gran tribulación será para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen los testimonios de Yeshua, según Revelaciones, Apocalipsis 12:17, donde está escrito: entonces el dragón se enfureció contra la mujer, es decir, Israel, es decir, es igual a Jacob, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Yeshua. Tienen el testimonio de Yeshua. De manera que la gran tribulación es causa por un sistema de mundial maligno dirigido al hombre de pecado, que es el antimesías. El antimesías, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y 3 y 4, está escrito: que nadie nos engañe de ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que primero venga la aprobación y sea revelado el hombre de pecado, el hombre de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y la evidencia de que viene la construcción del tercer templo es justamente para eso. ¿Sí? La gran tribulación es iniciada en el momento cuando la abominación desoladora se levantará en el templo de Jerusalén, como está escrito en Daniel 9, 29, 27, 11, 31, 12, 11. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cena. Sobre el ala de la abominación vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, de la cual se decreta o está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y su parte se levantará tropas, profesarán el santuario, profanarán el santuario nuevamente, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación desoladora. Y desde ese tiempo en que los sacrificios perpetuos se han abolido, impuesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Es 3 años y medio, ¿verdad?
En Mateo 24:15 está escrito, colocando, cuando veáis la abominación desoladora de que se habló por medio del profeta Daniel, colocará en el lugar santo el que lea y entienda. El que lea y entienda. Aquí vemos que el Mesías está diseñando a los que creen en él. A los que creen en él, sus discípulos. Ellos verán la abominación desoladora colocada en el santo lugar santo. No hay división en la escritura entre la congregación que se introdujo como iglesia y los judíos que creen en Yeshua. La congregación se compone en primer lugar de judíos y también de gentiles, que regenerados por el Espíritu mediante la unión de la muerte y la resurrección del Mesías. Y eso tenemos que tener muy claro. Solo hay una congregación de Dios y invisibles. Y esa congregación es la parte espiritual más elevada de Israel. No un pueblo separado, sino unido, ¿verdad? Porque nosotros entendemos de que somos injertados en ese árbol del olivo natural como olivos en el que son. Es decir, no hay una división entre Israel y la verdadera iglesia, la verdadera congregación. Los judíos que creen son parte de Israel y parte de la congregación. También los gentiles que creen son parte de la congregación y parte de Israel. O sea que se mantiene el mismo pensamiento, la idea de que es un mismo pueblo y no son pueblos separados. También los gentiles que creen son parte de la congregación. Entonces los judíos como gentiles que son parte de la congregación pasarán a la gran tribulación. A la gran tribulación. La idea es que los gentiles que creen en el Mesías serán arrebatados al cielo para ser de la gran tribulación y los judíos dejados para pasar la gran tribulación está basada en una teoría de reemplazo. Eso lo hemos escuchado y lo siguen escuchando mucho diciendo de que los judíos son los que van a pasar la gran tribulación y nosotros nos vamos a ir. Nosotros vamos a ser arrebatados. Eso es lo que cree la cristiandad. Según Mateo 24, 21, 29, 24, en el momento del levantamiento de la abominación desoladora, es el inicio de la gran tribulación, como está escrito, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como se ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Están siendo cortados. Serán acortados. Bueno, estamos hablando del tiempo que se escribió, ¿no? Ya no solo algo que se está. Estamos viviendo el colonial. Según esta enseñanza, para mí cerrando, de nuestros maestros, los escogidos, pasarán la gran tribulación. Va a haber un tiempo de gran tribulación. No habrá ninguna avenida escondida, ni secreta, ni en el cielo, como escrito, según 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Así será. En el tiempo de la ira es causado por el Eterno. Y en tiempo de la ira de Dios, que es la ira, es el castigo que vendrá sobre los que no creyeron en el mensaje de salvación. Ahorita el mensaje de salvación es difundido. Y seguir siendo difundido. Por eso dice, nunca a Dios mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar el momento donde la gente va a querer un capo y no lo va a hallar. No lo va a hallar. O sea, va a buscar, ahorita está buscando una excusa, ¿verdad? Para vivir su vida, ¿verdad? Así como muchas veces se asimiló el pueblo de Israel y se contaminó, ¿verdad? Así la sociedad ahorita está en su deleite, así como el tiempo de Noé, así será de ahí la venida de Nilo, donde se casaban, donde vemos cualquier cantidad de atrocidad. Yo de verdad me siento algunas veces como consternado cuando en estos días vi una boda de judía de dos gays.
Y uno con una chiva, con su vestido de novia, besándose con el otro. Y yo digo, bueno, ¿qué abominación tan grande es? O sea, qué es lo que están vendiendo? ¿Qué es lo que quieren o pretenden vender ahí? Entonces, ahí donde uno dice, ¿por qué el juicio? ¿Por qué se derrama juicio contra? ¿Verdad? Porque es una pequeña población la que se mantiene fiel, la que se mantiene, diríamos, en santidad. Pero la gran mayoría está muy partido. Sí. O sea, solamente con decir que escasamente un porcentaje, pero muy mínimo, se mantiene sobrio a la Torá, a la escritura, es algo como que, diríamos, en llamarnos mucho la atención en estos tiempos. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? O sea, la asimilación es lo que ha pervertido de la sociedad. El Señor quiere que podamos entender de que tenemos que vivir en santidad. Y en santidad no es igual que yo esté vinculado a los placeres de lo que nos está mostrando el mundo, contaminándonos de manera abierta, ¿verdad? Entonces, por esto que Dios les enviará un poder engañoso, dice. Les enviará un poder engañoso para que crean en mí, para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por nosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la verdad en la verdad. Según en Tesalonicenses, y con esto cierro, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 al 10, está escrito: porque después de todo esto, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que afligen y daros aliento a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Yeshua sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Yeshua. Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Los justos pasarán la gran tribulación, pero no perecerán la ira, no padecerán, perdón, la ira de Dios, Amén. que es diferente. Amén. Según 1 de Tesalonicenses 1:10, donde está escrito: y al esperar en cielos a tu Hijo, cual resucitó entre los muertos, es decir, Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. En la ira venidera. Román capítulo 5:9 está escrito: entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Seremos salvos de la ira por medio de Yeshua. Primera en Tesalonicenses 4:15, 17 está escrito: por lo cual os decimos esto con la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos ante la venida del Señor, no procederemos a lo que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén. Y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Entonces, nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Amén. Va a ser y a esto
con el Señor siempre. Amén. Cuando el Mesías viene a la tierra para ejecutar la ira del Eterno, estarán gozando con él. Amén. Cuando esa ira se ha manifestado, se ha desatado en Santo. como está escrito en Apocalipsis, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Amén. y con justicia juzgará y hace la guerra. Sus ojos son llamas de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido con un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguirán, les seguían como caballos sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y la realidad con vara de ira. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Shabbat. En este texto, se habla del ejército en plural. Está compuesto de los ángeles. Y seguro que se entiende que de hombres que han sido transformados e inmortales por medio del poder de la resurrección. Amén. Amén. Así es. Zacarías 14, Judas capítulo verso 14, primera de Tesalonicenses, y guarda de contar, porque hay mucho que todavía le da que contar con este tema. Pero dejo para la próxima semana. Amén. Amén. Extraordinario. Amén. Amén. Vamos. Y vamos a cuidar